Hola a todos, buenas noches. Como siempre es una bendición poder estar aquí. Oro para que este mensaje toque tu vida, toque tu corazón y te dé claridad en las decisiones que espiritualmente todos estamos llamados a tomar. Así que te voy a pedir que me acompañes, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, poder abrir este libro maravilloso que nos has dejado para conocerte, conocer más de tu corazón. Queremos pedirte tu guía, queremos pedirte que tú te muevas con libertad, que tú, como comentaba, puedas tocar nuestros corazones y nos puedas mover, Dios, a querer estar más cerca de ti. Gracias, Padre, porque a través de estos tiempos, finalmente tú planeas hacer un trabajo profundo en nuestro corazón y pues bueno, tienes grandes planes para cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo y te agradecemos por esta oportunidad. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar compartiendo ya de lleno nuestro mensaje. Quiero decirte que vamos a hablar del Salmo 51, vamos a hablar del pecado y de la confesión. No hay hombre perfecto, no existe. Dios, cuando habla de la perfección del hombre, habla de su madurez. Vamos a leer el primer versículo que tenemos esta noche. Yo les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, pero bueno, pueden abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Dice este versículo: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Qué carga tan insoportable estar buscando la perfección en todo. En alguna etapa de mi vida yo mismo busqué la perfección y gracias a Dios que me aclaró que todo lo que nosotros como hombres humanamente perseguimos, la perfección es completamente inalcanzable. Y Dios me ha enseñado que perfecto solo hay uno, y ese es Él, Dios. Como dice este pasaje en Romanos 12, capítulo 2, vamos a leer la segunda parte del versículo. Dice el pasaje: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que siempre ha alentado mi corazón es ver cómo Dios a lo largo de la historia ha usado hombres imperfectos para que todos pudiéramos conocer acerca de su amor. Dios no escogió al hombre que iba a usar solamente, o más bien no lo escogió porque era mejor o porque era perfecto, sino lo que Dios hace es ver el corazón y ve estos corazones que están dispuestos a responder el llamado que Él nos hace. Dejó muchos ejemplos y todos estos ejemplos están lejos de ser perfectos, pero sencillamente dispusieron sus vidas para servirle y para amarlo. Ahí está la vida de Pedro, está la vida de Noé, está la vida de Moisés, está la vida de Elías, está la vida de muchos hombres y bueno, está también la vida de este hombre cuya vida vamos a estudiar, que se llama David, el rey David. Hoy te quiero hablar de la vida de David. Y vamos a tocar la vida de David en uno de sus momentos más sombríos, el tiempo en el que David tropieza y todo lo que conlleva sus malas decisiones, a todo lo que derivó. Primero quiero preguntar, ¿quién era David y por qué Dios lo elige? Bueno, David fue el segundo rey de Israel, vivió entre el año 1000 y 900 antes de Cristo. Fue del linaje de Abraham, fue hijo de Isaí, fue el menor de 8 hermanos, fue un hombre que era pastor de ovejas.
nace en la región de Belén, en el mismo lugar donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer a través del siguiente versículo por qué Dios lo elige. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice este pasaje: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. En este pasaje vemos cómo Dios elige a los hombres que le van a servir. El hombre se deja llevar por las apariencias, y aunque Dios describe a David como un hombre hermoso, al ser el menor de ocho hermanos, era él el menospreciado de ellos, era como el juguetito, como el llaverito. Sin embargo, nunca la apariencia ni el tamaño han sido el parámetro de Dios para elegir al hombre que le va a servir, sino Dios mira el corazón. Leamos el siguiente pasaje. Está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Vamos a buscarlo. Dice este pasaje: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué increíble. Por un lado, la Biblia nos va narrando de manera paralela cómo se está desarrollando el curso de la historia de Israel a través del rey Saúl. Y por otro lado está David, ese hijo menor, el menor de 8, pastor de ovejas, seguramente acostumbrado a mantener un bajo perfil, seguramente acostumbrado a la soledad sin que nadie supiera de él. Pero vemos que Dios ve en David un corazón dispuesto a obedecerle, ¿sabes? Para Dios no pasamos desapercibidos. Él conoce tu contexto, Él conoce el mío, no importa en dónde estemos, dónde nos encontramos, Dios sabe perfectamente quiénes somos. David conocía a Dios, conocía acerca de su amor, acerca de este carácter misericordioso que tiene nuestro Señor. Dios sabía que David tenía esa confianza de acercarse con libertad a Él, y es por eso que Dios lo elige como rey. Te decía que Dios te conoce perfectamente, conoce tu corazón. A Él no le importa cómo eres, no le importa si eres exitoso, si eres famoso, si eres de buen parecer, si eres simpático o tímido, extrovertido, introvertido, en fin. Lo único que le importa a Dios es que estés dispuesto a hacer todo lo que a Él le agrada. Y esto es lo que Dios ve en los corazones. La Biblia narra cómo el primer rey de Israel, llamado Saúl, desobedece. Se vuelve un rey obstinado. Entonces Dios lo desecha como rey y levanta a David haciendo obras prodigiosas a través de su vida, venciendo, la Biblia no menciona cuántos, pero por lo menos a un león, a un oso. David vence a Goliat, vence a muchos hombres de guerra e incluso vive una adversidad muy grande al ser perseguido por el rey Saúl. Cuando el rey Saúl ve que David está prosperando y que la gracia está abundando en él, comienza a sentir envidia y celos por su vida y intenta perseguirlo hasta la muerte sin tener ningún éxito. Vemos también cómo Dios libra a David de esta persecución injusta del rey y lo guarda. Finalmente, la vida de Saúl se termina por una decisión en donde él se suicida, se quita la vida, y así es como David se levanta como el sucesor, como el segundo rey
de Israel, se consolida como el nuevo rey, hallando gracia delante de todos los hombres. Y bueno, esta gracia que solamente puede provenir de parte de Dios, y se vuelve el hombre más poderoso de la tierra de su tiempo. Cuando David alcanza este momento glorioso, el momento más glorioso y triunfante de su vida, viene Satanás y le pone una trampa. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que, como la Biblia dice, administraba justicia y equidad a todo el pueblo, muerde el anzuelo, sencillamente porque la victoria, el éxito, los triunfos le hicieron perder el piso, así como lo podemos perder todos. Ten cuidado con lo que pides, porque cuando Dios lo concede, puedes perder de vista lo más importante, a aquel que te lo dio. Y eso pasó con David. Cuando la gloria ofuscó a David, ¿qué fue lo que hizo él? Quitó los ojos de Cristo. En el momento en que nosotros quitamos los ojos de Cristo, bajamos la guardia y nos volvemos extremadamente vulnerables a los ataques de Satanás. Nos volvemos blancos muy fáciles a todas estas tretas del diablo. Leamos lo que sucedió con David en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 17. Aquí vamos a relatar todo el pecado y finalmente cómo David sucumbió ante las trampas de Satanás. Acompáñenme a leer 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo, luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Bien, la historia en todo este pasaje nos muestra cómo un pecado lleva a David a otro y después a otro, y bueno, no hay, no hay fin. Cómo David busca ocultar su pecado mandando llamar a Urías, el marido de Betsabé, para que pasara algunas noches con su esposa y entonces pudiera cubrir su pecado, haciéndole pensar a todos que el hijo sería de Urías. Pero Dios, teniendo misericordia de David, no permitió que esto sucediera. Pero el pecado de David lo había cegado y no nada más se convirtió en adúltero, sino que planeó la muerte de Urías, pidiéndole a su general que lo pusiera en el frente, ahí donde se libraba lo más recio de la batalla, y que lo dejaran ahí, para que fuera herido y matado. Y de esta manera también se convirtió en un asesino. Y la pregunta es, ¿qué estaba haciendo David antes de caer? Mientras David era perseguido por Saúl, el carácter de Cristo en la vida de David se reflejaba de una manera preciosa. Pero ahora que es rey y que Dios lo ha llenado de gloria, hay un enemigo más peligroso que está acechando su vida, que busca destruir el linaje que Dios había escogido para traer a nuestro Salvador. El ataque era a tu salvación y a la mía. El diablo sabía el momento preciso para atacar. Tiene todo el tiempo del mundo buscando el mejor momento para hacerlo. Y eso es lo que está esperando, ¿no? El momento en que tus logros o que tus fracasos te alcancen para lanzar el ataque más feroz y destruirte. Él no va a atacar tu lado fuerte. Te estudia y sabe de qué pie cojeas para llevarte a tropezar. El pasaje toca dos aspectos que vale la pena analizar. El primero de ellos está en el primer versículo de este segundo capítulo, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y yo lo pongo entre comillas. Dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Este era un tiempo donde los reyes peleaban sus batallas. Hoy ves a los presidentes solo tener un portafolio o apretar un botón, el botón rojo, dar la orden de atacar y ver cómo miles de soldados acatan esa orden y pues bueno, deciden obedecer. Ese tiempo no era así. Literalmente los reyes iban al campo de batalla y peleaban hombro con sus escuadrones. Así fue siempre David. David siempre luchó sus batallas, pero en ese tiempo, cuando ya lo tenía todo, cuando ya había alcanzado la gloria, decide quedarse, no salir a la guerra. Y eso lo aprovechó el diablo para lanzarle el primer golpe que le hizo bajar la guardia. No soy un profesional en el box, pero siempre en el box lanzan el primer jab, suben la guardia y entonces pues el adversario aprovecha que levantan la guardia para poder lanzar el segundo gancho al hígado. Pues este fue el primer jab del diablo, ¿no? Que le hizo verdaderamente levantar o bajar la guardia y lo puso en una situación vulnerable para recibir el segundo golpe.
Estamos llamados, como David estaba llamado, a pelear nuestras batallas. Y tenemos que entender que esta es una batalla que está ganada. Como dice este versículo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Leámoslo. Dice el pasaje: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo nos da todo el acceso a todas las victorias que nuestra alma anhela. Y qué increíble es tener esto al alcance, qué increíble es poderlo experimentar, poderlo vivir como una realidad preciosa en nuestras vidas todos los días. El segundo aspecto que quiero enfatizar acerca de todo este capítulo de 11 de Samuel es el siguiente. Dice el pasaje en el versículo 2: al caer la tarde, se levantó de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Este fue el segundo golpe que acertó Satanás en la vida de David, al no estar en el lugar donde tenía que estar. Un día decide levantarse al caer la tarde, no sabemos si David había estado durmiendo todo el día. Y bueno, estaba de ocioso, evidentemente tenía mucho tiempo libre, empezó a pasearse por el terrado de su casa y de pronto asomándose por el terrado a lo lejos ve a una mujer hermosa. Satanás le susurra al oído, le dice voltea, sus ojos son prendidos y sorprendidos por la belleza de esta mujer y finalmente se fragua pues el engaño de Satanás. Lo invita a poner la mirada en esta mujer y pues encontró la caída que Satanás estaba buscando, pues que David cayera, ¿verdad? Todo este capítulo narra el pecado de David, su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Verdaderamente fueron grotescos, pecados terribles, algo impensable en un hijo de Dios. Pero te tengo que decir que hasta el mejor creyente tropieza. Siempre me lo han dicho, mejores que nosotros han caído. No nos podemos confiar. En el momento en el que pecamos, uno de los primeros pensamientos que nos viene a la mente es: Dios ya me dejó de amar, ya no me va a amar. O podemos pensar: ya no voy a ser útil en las manos de Dios, ya la regué, ya no hay esperanza para mí, ya no sirvo para nada. Y sí, es verdad, el pecado nos va hundiendo por un lado, pero todo aquel creyente que se da la oportunidad de acercarse a Dios como David lo hizo, va a tener esperanza. En este estudio, Dios nos enseña cómo David enfrenta su pecado y también cómo tú y yo estamos llamados a enfrentar el nuestro. Hay muy pocos libros en la Biblia que muestran el profundo dolor de un creyente por haber ofendido a Dios. Y en estos pocos libros Dios revela su pensamiento y también la actitud divina que todo creyente debe de tomar ante el pecado. Dios, en el caso de David, comienza a tomar cartas en el asunto y manda al profeta Natán a amonestar a David. ¿Y qué amonestación? Dios es justo y solo Él sabe y puede tratar correctamente con nuestro pecado. Ahora les voy a pedir que me acompañen a leer el siguiente capítulo, el capítulo 12 de Segunda de Samuel, del versículo 1 al versículo 15. Vamos a buscarlo.
Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Siempre me lo han dicho: Satanás invita, pero tú pagas la cuenta. El diablo le puso la mesa a David, engañándolo, y él decide comer de esta mesa. Pero al final, al que le llegó la cuenta fue a David, y el costo fue altísimo. Hay 2 frases de todo este pasaje en las que quiero detenerme antes de continuar con nuestro estudio. Y la primera frase la encontramos en el versículo 7, donde Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Se acerca Natán con una parábola hacia David, y vemos a un David enfurecido, reaccionando en contra de ese hombre rico, que en vez de usar una de sus ovejas, decide quitarle al pobre la única que tenía. Dios sabía que solo así entendería. Dios no se equivoca en cómo acercarse a la vida de cada uno, usando generalmente las vidas de otros para hacernos reaccionar. En este caso, en la vida de David, Dios usó a Natán, y a esta parábola Dios tuvo que explicarle a David con peritas y con manzanas y con palitos para que él pudiera abrir los ojos. Cuando el pecado nos ciega, Dios
es muy cuidadoso para hacernos ver finalmente pues nuestra falta. Y en el caso de David, bueno, usa a Natán para hacerle ver que él era ese hombre, que el hombre rico representaba su vida y el mismo juicio de David como rey fue que ese hombre merecía la muerte, sin saber que él estaba hablando de sí mismo. Me encanta porque Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, Dios no nos trata conforme a nuestra maldad. Dios no murió, pero su pecado trajo consecuencias terribles y la consecuencia alcanzó a la vida de su hijo. No hay nada más duro para un padre que perder a un hijo. David no nada más era rey, era padre. Qué difícil es cuando hacemos algo mal reconocerlo. David, como te decía, estaba completamente cegado, que Dios le tuvo que contar esta historia para hacerlo reaccionar, como cuando Jesús compartía a través de parábolas, porque solamente así los que llevaban escuchando mucho tiempo reaccionaban. Cuando fallamos, una de las cosas que sucede es que perdemos de vista los principios. Por eso, para el hombre, cuando el hombre peca, es casi imposible regresar, porque dejamos de ver, dejamos de escuchar y solo nos movemos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, olvidando que el corazón es engañoso y perverso. Es difícil reconocer que nosotros somos ese hombre. Tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. Somos nosotros los que tenemos que arreglar. Somos nosotros los que necesitamos ayuda. Tenemos que tener cuidado, finalmente, de reconocernos como ese hombre. La segunda frase en la que me quiero detener está en el versículo 13 y dice: he pecado contra el Señor. Esta frase es muy especial, es muy cortita, pero revela muchísimo. Revela cómo era el corazón de David. Es una radiografía de su interior. Cuando todavía no tienes una relación con Dios, te vuelves insensible al pecado. Comienzas a perder el temor por hacer lo malo y te puedes ir hundiendo de manera paulatina y sin freno. Pero David era un hijo de Dios, era un hombre fiel, un hombre que, como la Biblia dice, tenía un corazón conforme al de él. Es decir, estaba habituado a la presencia del Espíritu en su vida. Y en su reacción ante Natán vemos el carácter de un siervo de Dios. Recuerden que David era el rey y nadie ni nada estaba por encima de él humanamente hablando. Piensa si hubiera sido algún presidente de hoy en día, alguna figura en eminencia, pues la verdad es que es casi imposible pensar que alguien de alguna posición similar reaccionaría así. Seguramente aquel que se acercara a corregir al presidente de algún error, pues sería relegado de su cargo. Pero si hay alguien que podía haber reaccionado así, era David. Y no hubiera tenido ninguna repercusión de nadie, excepto de Dios. Y esto él lo sabía. David tampoco se justificó, sino que vio correctamente su falta. ¿Qué haces cuando tu falta ha sido expuesta? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te muestra tu pecado? La manera en la que reaccionamos, créemelo, es de vida o de muerte. Es vital la manera en que reaccionamos para salir adelante o para hundirnos más pues en esa falta, en nuestra maldad. El gran contraste de tantos hombres que no reaccionan conforme al corazón de Dios es la vida de David. Después de haber adulterado, después de haber matado, imagínate, no es cualquier cosa. En lugar de afirmarse en su maldad, en lugar de haberse endurecido y de esconderse como lo hizo Adán,
cuando desobedeció, ¿no? Cuando comió finalmente del fruto, en lugar de ya no sentirse digno, que es lo que casi todos los hombres solemos hacer, David sencillamente lo confiesa. Qué increíble, qué hermosa es la confesión. David escribe esta confesión a través del Salmo 51, una obra preciosa de arrepentimiento que por la gracia de Dios todos deberíamos de emular. El Salmo comienza con una confesión abierta de su pecado, buscando obtener un avivamiento en su corazón. Acompáñenme a leer el Salmo 51 del versículo 1 al versículo 4, por favor. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En esta primera parte del Salmo, lo que hace David es hacer una confesión abierta de lo que el pecado ha hecho en su relación con Dios. Y tiene muy claro a quién se está acercando: a un Dios misericordioso, a un Dios que perdona el pecado. Pero es bien importante, no debemos confundir ni mezclar el perdón de Dios con la consecuencia de nuestro pecado. Todo lo que hacemos obedeciendo a Dios trae un fruto para vida, pero también todo lo que hacemos desobedeciendo a Dios trae un fruto para muerte, un fruto podrido, que huele mal, que huele a muerte. Dice la Biblia: olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Dice el Salmo 86:15: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando nos acercamos a Dios al haber cometido una falta, no podemos nunca perder de vista su carácter misericordioso. Él siempre va a estar pronto para perdonarnos. Pero es bien importante entender que alguien que está buscando el perdón, implícitamente está llamado también a buscar ser limpiado de la falta y no volver a caer en ella. Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Es de ahí de donde todos venimos, todos los que hemos sido redimidos. No es diferente al momento en el que nos salvamos, cuando Dios nos encuentra. Cuando fallas como hijo de Dios, el camino es exactamente el mismo que cuando te convertiste a Él. David le pide a Dios que borre sus rebeliones, que lo lave de su maldad y que lo limpie de su pecado. Pero antes de ver el efecto de la oración en la vida de David, es importante reflexionar en lo que él pide. Habla de sus rebeliones, habla de su maldad y habla también de su pecado. Habla de que fue rebelde ante lo que Dios le había enseñado desde que lo conoce, ¿no? Habla de su maldad y reconoce que su maldad lo llevó a pecar. Es decir, él fue consciente de que era culpable incluso antes de cometer el pecado. Y esto nos permite entender, nos permite ver que él vivía en una intimidad con la palabra de Dios. Es imposible ser tan conscientes de nuestra maldad si no estamos cerca de la única fuente de limpieza y pureza que existe en esta vida, que es su palabra.
David vivía cerca y tenía presente la palabra de Dios en su vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Vamos a buscarlo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es. El momento en el que nosotros aceptamos el mensaje de redención de nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos limpia por medio de su palabra. Desde luego que el estar cerca de la palabra fue clave para David, fue clave para enfrentar su pecado. Tenía la gracia suficiente para pues enfrentar todo lo que estaba viviendo. Fue consciente y se declaró culpable. Mientras que tú y yo no aprendamos a declararnos culpables, no podremos ser restaurados. Necesitamos de la gracia de Dios y por eso necesitamos vivir cerca de su palabra para que cuando venga el momento de prueba podamos encontrar el camino de vuelta. Tengamos clara esta verdad, tengamos claro este principio y nuestra naturaleza corrompida pues no pretenda pues obstaculizarnos nuestro camino de someternos a la cautividad de Cristo. El viejo hombre no te va a perdonar. Si puede, en contubernio con el diablo, lo que va a hacer es tratar de quitarte la vida. El diablo no tiene misericordia de nadie. Es lo que él quiere y es lo que él buscaba en la vida de David. Una parte importante en la confesión tanto de David como de nuestras vidas es entender lo que te comentaba, que nuestro pecado tiene consecuencias. Un corazón conforme al de Dios entiende esto y está dispuesto a asumir estas consecuencias. Desde luego que uno no siempre uno siempre puede apelar a la misericordia de Dios para que la consecuencia no se magnifique y sea contenida. Pero la consecuencia va a ser inevitable, va a llegar. Y pues Dios prepara nuestro corazón también y nos da la gracia para enfrentarla con la actitud correcta. También vemos en la confesión de David que él pide que Dios borrara su rebelión, que lo lavara de su maldad y que lo limpiara de su pecado. En primer lugar, se trata, sí, de reconocerte culpable, pero después se trata de entender que el problema no es en sí la cosecha de nuestro pecado, porque cuando fallamos, pues se viene toda una serie de problemas que pensamos que ese es el verdadero problema. Y que si Dios no lo frena, pues bueno, se irá haciendo más grande y más grande, en fin. David ya llevaba casi un año desde que pecó hasta que Natán lo buscó. Y el tema tampoco era el perdón, ¿no? Cuando fallamos, entonces tenemos que entender que el problema no es ni la consecuencia y tampoco el perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Sino es esto que David pide, que Dios lo lavara de su maldad. Dice la primera parte de su oración, que, déjenme leer el versículo, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero primero dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra, todo este concepto de borra mis rebeliones, en un sentido figurado, en
en el antiguo hebreo lo que significaba era, lo que David estaba pidiendo en el fondo, era que Dios borrara su deuda. O sea, que había una deuda. Cuando pecamos, hay una deuda. Se genera esta deuda que es impagable, porque tenemos que recordar que cuando pecamos estamos cometiendo una ofensa en contra de Dios. Y al ser Dios un ser eterno, la ofensa también es eterna. Entonces se vuelve impagable. Por eso la única manera de pagar por nuestros pecados pues es en el infierno, o pues aceptando lo que Dios hizo por nosotros, que Él pagó en nuestro lugar. Dice Colosenses 2:14. Voy a leer la versión de las Américas. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¡Qué increíble! Esto fue lo que hizo Jesús. Canceló el documento de deuda que consistía en decretos. Hay varios decretos en contra de nosotros. Es infinita la lista. Nos es adverso. Sin embargo, Cristo lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Qué increíble. También David usa la palabra lávame. Literalmente esta palabra significa restriégame. Acabo de hacer una carrera que se llama Spartan y acabé verdaderamente batido, lleno de lodo, lleno de tierra. Y bueno, en fin. Y después pues me vio una persona muy amada y me dijo, híjole, eso solamente sale a mano, ¿no? Las personas que se encargan de esto, pues saben lo que esto representa, ¿no? Entonces, esto es lo que está diciendo David: restriégame, lávame. Literalmente, David le está pidiendo a Dios: yo quiero quedar blanco. Como dice el versículo de Marcos 9, versículo 3. Marcos capítulo 9, versículo 3. También les voy a leer la versión de las Américas. Dice este pasaje: y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. En el primer grito de David, vemos que expresa que su deuda sea borrada. En la segunda expresión, pide ser lavado para quedar tan blanco como la nieve. Está este decreto, esta deuda que tiene que ser pagada. Cristo la quita de en medio y la clava en la cruz. Está estas vestiduras que representan nuestro testimonio, nuestra vida delante de los demás. David le pide a Dios que su testimonio quede intacto, que finalmente él pueda seguir reflejando a Cristo a través de su vida. Pero la tercera expresión, en donde él pide limpieza, es importante también entender, saber por qué lo está pidiendo. Dice esta parte: límpiame de mi pecado. Es decir, lo que está buscando David es que él quiere estar sin este pecado que él cometió. Esta frase nos da la idea exacta de lo que anhela su corazón. Él anhela volver a ser el mismo de antes, no antes de la caída, sino cuando disfrutaba su intimidad con Jesús. Anhelaba quedar absolutamente libre de cualquier raíz de pecado o incluso cualquier recuerdo
que, que el pecado, este pecado que cometió, pudiera traer a su vida, libre del efecto de estas decisiones que tomó en su vida. Y eso es lo que al final Dios quiere que tú y yo busquemos cuando pecamos. Cuando nosotros arreglamos, lo que Dios anhela es que arreglemos de fondo, que realmente le permitamos a Dios que borre nuestra deuda, que restaure nuestro testimonio, pero sobre todo que limpie para siempre nuestro corazón. Y esto implica que tu corazón vuelve a estar en el lugar donde Jesús anhela que esté, en una profunda comunión con Él. En el versículo 3 dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Seguimos viendo a Dios moverse, seguimos viendo a Dios guiando la vida de David, llevándonos a entender que el reconocer es la base de la confesión, pero al hacerlo también estamos aceptando que es Dios y su misericordia el que nos va a sacar de este lodo cenagoso en el que hemos caído. Entender que los méritos humanos no sirven para nada, no son ni siquiera necesarios. David lo único que hizo fue reconocer su falta sin ninguna intención de esconderla. ¿Sabes? Llegó Natán a amonestarlo, le planteó Natán toda la consecuencia de su pecado, todo lo que él había hecho, dónde él estaba. Y lo primero que David dijo es: he pecado en contra de mi Señor. Cuando el pecado nos ciega, inmediatamente brota el viejo hombre religioso para hacernos pensar que nosotros podemos salir solos del problema, que es nuestro esfuerzo, que son nuestras buenas obras o nuestras promesas, las que nos van a permitir salir adelante, ¿no? Por eso el mundo está tan lleno de obras de caridad, porque el mundo no puede con su conciencia, y no que esté mal actuar con beneficencia, pero esto no es lo que va a resolver el problema en el corazón del ser humano. Aquí el pasaje nos está dando la clave. Lo único que necesitas tú, lo único que necesito yo, es reconocer cuál es el camino que nos lleva al lugar de descanso que nuestra alma anhela. Por otro lado, reconocer nos permite entender que esconder la falta tampoco es el camino. Porque, seamos honestos, podemos mantener muchas cosas ocultas, pero ni tú ni yo nos podemos ocultar de Dios. Dios sabe dónde estamos, como cuando Adán pecó y se escondió, ¿no? Dios sabía exactamente dónde estaba. Los que no sabemos dónde estamos cuando pecamos somos nosotros. Vemos que David se acerca a confesarse delante de Dios, como confirma el versículo 4. Contra ti solo he pecado. Por un lado, podemos lastimar o ser lastimados, pero hay que entender que el único que puede manejar correctamente la falta es Dios. Si tú quieres apapachar la falta y retenerla o guardarla, descubrirás que no hay camino, que no hay salida y que seguirás atorado hasta que no tomes la decisión de ir en busca de tu Creador. Él es quien nos enseña qué hacer con relación al que nos ofende, y también el que nos enseña qué hacer cuando nosotros ofendemos. Lo primero que hay que hacer es ir a su presencia a pedir perdón. Si somos lastimados, debemos pedirle a Dios que nos guarde de algún tipo de rencor o resentimiento, que nos permita ser prontos para perdonar y también que nos enseñe a no cambiar nuestra actitud. Esto
es un acto sobrenatural. De hecho, es imposible de lograrlo si no es Jesús el que está actuando en tu vida o en la mía. Por otro lado, si ofendemos a alguien, qué importante es también ir primero a arreglar con Dios y una vez hecho esto, ir a arreglar con la persona que ofendiste para pedir perdón. Claro, en el caso de David, él había matado a Urías, no había a quien pedirle perdón, pero Dios vio el corazón de David y Dios sabía que había un genuino arrepentimiento en él. Además, Dios es el único portador del perdón y de la justicia. Y a través de Jesús, todos los hombres podemos ser limpiados por su sangre. La confesión ante Dios es un acto de gracia. También es un acto de misericordia de parte de Dios, que nos dé este medio. Nos los ha dejado para podernos reconciliar con Él, para poder ser limpiados de la falta. Además, aunque siempre es bueno poder platicar con un amigo, con un amigo maduro en la fe de las cosas que vivimos, hay que recordar que la confesión es directamente con Dios. No necesitamos intermediarios más que Jesucristo. Otra cosa muy importante que debes de saber es que lamentarte de tu error no es suficiente. Hay que arreglar con Dios. Hay que ir con Él para que Él nos limpie. Si solo te lamentas, es posible que pase el dolor de muerte de la prueba, pero volverás a tropezar con lo mismo una y otra vez. El solo lamentarte te dejará clavado en el daño que se produjo en el lugar de origen. Pues ese corazón malo que todos tenemos. Y más bien lo que estamos llamados a hacer es ir a la fuente que todo lo sana. Y por otro lado, nadie que entiende mejor el dolor que produce el pecado más que Dios. No hay nadie que entiende mejor el dolor que produce el pecado que Dios mismo. Recordemos a Jesús y la agonía que experimenta al saber que iba a tener que beber la copa de nuestra maldad. Busquemos Lucas 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Qué fuerte. Fue terrible la agonía de Jesús. Imagínate que tuviera que aceptar cargar toda tu maldad, toda mi maldad y la maldad de toda la humanidad. Insoportable. Pero esto no fue lo peor. Lo que hizo de esta agonía algo insufrible, sino que lo que lo llevó realmente a experimentar esto fue saber que se iba a separar de su padre, con el que nunca había dejado de tener comunión. Dios se llevó a mi papá hace 4 meses. Solo conviví con él 43 años. Sé que lo volveré a ver. Pero Jesús, que nunca pecó, ni hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, no nada más decide experimentar este dolor para que no te perdieras, sino que finalmente esto implicaba separarse de su padre. Es una separación que pues él obviamente sufrió, y la muestra es este pasaje que acabamos de leer. Y bueno, todavía tú y yo podemos dudar si nos entregamos. La verdad es que no dudes más, no esperes más. ¿Qué más necesitas vivir para tomar esta decisión de entregarte? Finalmente David ora
para que Dios sea vindicado en su justicia y misericordia. Nuestra imagen es lo de menos. Lo importante es que Dios se siga reflejando a través de nuestra vida, para que sea reconocido Él justo, dice el versículo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No hay nada más valioso en nuestras vidas que nuestra relación con Dios. Y eso es lo primero que va a afectar el pecado, tu relación con Dios. Por eso, esta es la señal, el termómetro que nos permite ver cómo estamos. Si logró separarnos y distanciarnos, pues bueno, esta enseñanza es una oportunidad que te recuerda lo que estás llamado a hacer. Él se va a encargar de volverte a colocar en el lugar donde te puede guardar. ¿Cuántos retos para tener presente nos trae esta enseñanza? Es clave que sepas cómo enfrentar el pecado. La palabra dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La característica de un creyente saludable es que vive de victoria en victoria en relación a su vida espiritual. Es decir, se habitúa a vivir limpio, como una condición de vida sobrenatural que brota de la fuente de su relación con Dios. Es por eso que la palabra enseña que un hombre puede vivir limpio sin estar pecando con una misma área una y otra vez. A esto se refiere con que no pequéis, no tanto que no puedas equivocarte. Todos tropezamos, pero sin lugar a duda hay victorias que hoy Dios ha establecido en aquellos que le creemos, que son para siempre, pero que no dependen de nosotros, depende de lo que ha hecho Él. Sin embargo, dice el pasaje que si pecas, tienes al mejor abogado del mundo, el que ya pagó la deuda, el único justo que nos libró a todos los que hemos creído, que ha quitado el acta con los decretos, que nos es adverso, que lo clavó para siempre en la cruz y que nos evita esta condena cuando decidimos creer en Él, esta condena terrible de separarnos para siempre de Dios cuando partamos de esta vida a la otra, este lugar llamado el infierno. Ese justo, Jesucristo, es el que te amó para siempre. La invitación esta noche es que nunca quites la mirada de Él y que aprendas a acercarte como se acercó David, sencillamente reconociendo su maldad y enfrentando su pecado. Vamos a orar. Bendito Padre, pues te damos muchísimas gracias por la gracia que has derramado a través de esta plática. Gracias Dios por mostrarnos por medio de tu palabra qué hacer y cómo acercarnos a ti cuando pecamos. Todos hemos fallado, Dios, y todos necesitamos de tu gracia. Pero también te pedimos, Padre, que nos enseñes a acercarnos más a tu palabra, que podamos estar cerca de ella, íntimamente hablando, Dios, para que cuando tropecemos tengamos claro, Dios, cómo reconciliarnos contigo, entender la importancia, lo vital de la confesión, de no querer estar escondiéndonos ni estar justificando, sino sencillamente reaccionar como lo hizo David y poder ser, pues poder ver cómo tú borras
nuestro pecado, nos lavas, Dios, de nuestra maldad y pues limpias nuestro interior, Dios, nuestro corazón y nos vuelves a colocar en el lugar, Dios, donde tú quieres que estemos, en el lugar donde te podemos adorar y te podemos servir, Dios, con limpieza y con pureza de nuestro corazón. Gracias, gracias Dios por usar la vida de David y pues te rogamos, Padre, que pues tú sigas bendiciéndonos, Dios, a través de todas estas enseñanzas y que podamos ser fieles en obedecer todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Ponemos esta noche en tus manos y ponemos también nuestras vidas delante de ti. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra charla. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estaremos la siguiente semana con ustedes. Continuaremos esta preciosa enseñanza, el Salmo 51. Así que nos vemos por aquí en una semana y pues les deseo que Dios los bendiga y que descansen. Buenas noches.